¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Máxima expectación en el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco, porque hoy declaraba el testigo clave, el policía jubilado que vio a Montserrat cometer el crimen y que después la siguió por las calles de la capital leonesa. Su relato, como les digo, es clave, pero eso sí, han surgido una serie de dudas en torno a la autoría de una llamada que se realizó al 112. Unas dudas, unas contradicciones que ha intentado aprovechar la defensa de las acusadas. Fueron los testigos más directos. El policía y su mujer vieron el asesinato a pocos metros. Y a la altura de su cabeza dobló un poco las rodillas y vimos que empuñaba algo. Yo veía una cosa plateada que salía un poco de su mano y le pegó pues 3 tiros. Y cuando llevaba unos 15 o 20 metros, yo le dije a mi mujer, la voy a seguir. El policía explica por dónde siguió a Montserrat con todo lujo de detalles y no duda en una parte fundamental. Llevaba el arma y el arma, mientras que yo iba detrás de ella, nunca no la tiró. Pero, y esta es la gran laguna, la pierde. Entro en la Plaza Colón, ya no la vi. Se me había perdido. Durante esos minutos que no la ve, Montserrat da el arma a su hija, según la acusación, o lo tira como mantiene la defensa. La sorpresa de la declaración llega con la escucha de una llamada de teléfono. Sí, pero la chica que se ha ido se me ha escapado, no sé dónde está. ¿La brechera? Sí, se me ha ido. ¿Por qué va detrás de ella? Sí, pero se me ha despistado. La defensa cree que es el policía. ¿Es usted ese? Yo creo que no. ¿Usted cree que no? No. ¿Seguro que no es usted el que está ahí contando con todo lujo de detalles cómo ha sucedido? No, yo creo que no. ¿No es su marido ese señor? Pero yo así por el móvil no le conozco así mucho la voz. A mí mi marido sí me ha dicho que llamó por teléfono. Ah, que le dijo su... ¿Y entonces? La testigo escucha otra vez la grabación y ahora sí. Pero sí es él, porque la palabra esa de un momentico lo dice él. Aparte que están muy nerviosos. Contradicciones que hacen saltar a la defensa. Entendemos que se ha prestado un falso testimonio ante este tribunal en un tema bastante serio y que se debe deducir testimonio contra el mismo. Nos oponemos frontalmente y lo único que persigue la defensa es crear confusión en el jurado. Que ya está bien de tener que tolerar sin ningún tipo de acto mentiras de los testigos que han intervenido en este proceso. Fuera de la sala, el policía explica a la prensa su versión. Yo sé cuándo llamo y cuándo no llamo por teléfono. Además, la señora que estaba sentada delante de mí, rubia, dice, esa es la llamada de mi marido. El tribunal todavía no ha decidido si tendrá en cuenta la petición de falsos testimonios o no. La llamada fantasma al 112 centró gran parte de la mañana. Otros testigos reconocieron ver con un móvil al policía retirado. Sí, le vi y él iba hablando por teléfono. El primero sí estaba hablando por teléfono. Otro aspecto en el que hace hincapié la defensa es en las posibles irregularidades cometidas por los agentes llegados de Burgos. La inspectora que llevó la investigación reconoció que debieron comunicar su participación en el registro de la casa de Gago, pero negó errores en la confesión de Montserrat. Más bien considera que hubo trato de favor y ahora lo tergiversa la defensa. Quizás por el hecho de ser familia de un compañero, se las dio un trato por parte de los compañeros de Burgos. Si digo amable, creo que me quedo corta y ahora se está aprovechando para darle la vuelta a las cosas. También los agentes de Burgos oyeron a Triana susurrar a su madre que no confesara para no implicar a Gago. No dijera nada porque, bueno, pues porque ella era policía o algo así. Días después de encontrar el arma, un policía nacional reconoció que no entendía por qué no la había entregado antes la policía local. Nacho, le ha comentado usted, concretamente, además lo dice usted textualmente, que Raquel había metido la pata y que cada palo aguantara su vela. Sí, sí, sí. Los testimonios sobre la investigación han venido a completar lo que se dijo durante la mañana sobre el momento del crimen, la vestimenta y la actitud de una mujer que huía. Llevaba un bolso que estaba metiendo algo en el bolso. A la sesión de hoy se ha adelantado el testimonio de un policía local previsto para el día 28 y que aseguró que Gago se bloquea en momentos de tensión. En primera fila desde que comenzó el juicio y contándonos al segundo su desarrollo en la página web del diario de Valladolid El Mundo, ha estado el subdirector de este periódico y compañero de tertulia. Felipe Ramos, buenas noches. Hola, buenas noches. Acláranos una duda, la confusión que se ha generado esta mañana en torno a esa llamada en la que el policía jubilado no reconoce su voz y dice que es el quien llamó, que no es el quien llamó. Pues la confusión se genera, bueno, habrá que ver si hay confusión o no. El abogado de la defensa insiste que es él y él dice que no es, o que no cree que es, porque él en la sala
dice yo creo que no soy. A partir de ahí todo está a manos de lo que decida el juez, una vez que ha aceptado la petición de deducción de testimonio por falso testimonio precisamente. En cualquier caso, este testimonio es clave, es fundamental, ¿no?, de cara a la resolución del caso. Bueno, es clave y yo creo que él, con su perfecta declaración hasta el momento de la llamada, que insisto, él en la llamada tampoco duda. Después habrá que ver si es él o no es él, pero él no duda. Él dice, yo creo que no, lo dice en la sala y fuera se ratifica. Pero bueno, como lo que queda es lo que dice en la sala, él dice que cree que no. Pero después, en el relato que hace del seguimiento que realiza la asesina confesa, es que lo va con todo lujo de detalles. Y ni siquiera cuando el abogado de la defensa, en su legítimo derecho, trata de desmontarle que al perderla de vista en los contenedores, le dice, no, yo sigo unos pasos por detrás, no en paralelo, y la veo perfectamente con la mano metida en el bolso. No duda ahí. Ni siquiera duda, fíjate, y eso es fundamental también, cuando el abogado le enseña una foto y le dice, no, ¿usted no cree que los contenedores estaban en el otro lado? Y dice, no, en aquella época los contenedores estaban en la acera de la derecha y ahora están en la izquierda. Después de 3 días de juicio, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Si es que te ha sorprendido algo de lo que ocurrió. Pues hombre, me ha sorprendido la frialdad, lo altiva y lo arrogante que se muestra la asesina confesa. Me ha sorprendido digamos, me permite decir, la escenografía que visualizaron las tres el primer día que tuvieron que ir a declarar, o sea, el primer día que fueron a juicio, porque el día del jurado no estaban. De negro, de luto, sin maquillar, sin peinar, demacradas. Eso no es casual. Pero sobre todo me ha sorprendido cómo la asesina confesa se muestra. El mejor detalle es ayer, cuando su hija pide agua, ella, sin encomendarse a nadie y sabiendo, como todo el mundo sabe, que un acosado no se puede mover de su asiento mientras el juez no se lo permita, se levantó a darle agua, que la recriminó el juez. Que una cosa que yo no entiendo, y eso también me ha sorprendido, es por qué no están esposadas. No sé qué para entenderlo. Una última pregunta. ¿Crees que logrará Montserrat su propósito de cargar con todas las culpas y librar a su hija y también, en cierto modo, a la policía local, a Raquel Gago? Yo, a la vista de los testimonios que han visto hasta ahora y de lo que han declarado hasta ahora, yo creo que no. Yo creo que el testimonio de hoy, insisto, de Pedro Mielgo, del policía jubilado, más allá de lo de la llamada, es muy claro. Él en ningún momento ve que tire el bolso y lo mantiene hasta que la pierde de vista en la plaza de Colón. Y la vuelve a ver en la vía de San Marcos y ella se sorprende. Pero no solo eso, sino las continuas contradicciones en las que caen una y la otra, la madre y la hija, cuando declaran. Y sobre todo, es que la declaración que hacen a su abogado está dirigida, no, teledirigida. De hecho, ayer Triana solo tenía que contestar, sin ir más lejos. ¿A qué viene sacar el acoso ahora, el supuesto acoso de Isabel Carrasco, si nunca lo mencionó, nunca lo contó, y lo saca ahora cuando se lo dijo al forense y cuando ella misma reconoció, la riñó el abogado por no contarlo? Gracias, Felipe Ramos, su director del Mundo de Castilla y León. Gracias y enhorabuena por tu trabajo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. En cuanto a la política, estamos en vísperas de que el rey reciba en la zarzuela a Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y, por último, a Mariano Rajoy. Hace no demasiado tiempo, hace unos minutos, el presidente del Gobierno despejaba dudas y aseguraba que sí, que se presentará la investidura, y ha vuelto a reclamar al PSOE un gran acuerdo. Mi candidatura, evidentemente, la voy a presentar. En la situación en la que estamos, un poco de cordura y de sensatez viene bien. Bueno, aquí todo el mundo tiene ideas, dice cosas. Yo llevo diciendo lo mismo desde el día siguiente a las elecciones. Tal como están las cosas, oiga, hagamos una operación como han hecho en Alemania o como han hecho en Austria o en Finlandia o en todos los países en los que hay coaliciones, y cuando hay muchos escaños detrás de un gobierno se pueden hacer muchas cosas y sobre todo se da un mensaje de que somos capaces de entendernos y de ser serios, ¿no?
Por su parte, Pedro Sánchez hoy ha pasado de puntillas cuando se le ha preguntado por esas imágenes en las que se veía a una dirigente de Podemos junto a otra de la CUP y al suegro de un ex jefe de ETA en un viaje pagado por Venezuela. El líder socialista, eso sí, se ha centrado en la investidura. Ha sido duro con Rajoy, al que reclama que sea él el primero en intentar gobernar y que si no lo hace, que se marche a casa. Lo que no puede ocurrir es que Mariano Rajoy renuncie a presentar su investidura en el Congreso. Es verdad que durante estos últimos 4 años estamos acostumbrados a ver a Mariano Rajoy detrás del plasma, escondiéndose, no dando la cara y no rindiendo cuentas. Pero yo le digo una cosa, señor Rajoy, si no va al Congreso, mejor que se vaya a casa. Y entre los dos, Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, acudía este jueves a la Zarzuela y después de la audiencia con el rey se ofrecía como mediador en esta especie de guerra fría entre PP y PSOE. Al rey ya solo le faltan 3 audiencias para completar la ronda. Ha terminado la penúltima jornada con una de las posibles llaves de gobierno. Albert Rivera le ha comunicado a Felipe VI que Ciudadanos no descarta abstenerse en la segunda votación de la investidura de un candidato del PP o del PSOE. Nosotros no tenemos la voluntad, ni vamos a participar, ni vamos a apoyar, en este caso, a ninguna de las candidaturas que están encima de la mesa, pero que sí que estamos dispuestos a que se pueda desencallar el bloqueo institucional al que la guerra fría entre PP y PSOE nos conduce. Antes, Felipe VI ha recibido a Compromís, la confluencia de Podemos en la Comunidad Valenciana. Joan Baldoví ha revelado que el monarca prefiere que se siga el orden natural y que Rajoy sea el primero en intentar formar gobierno, a no ser que el propio Rajoy renuncie. Que sí no generaba ningún tipo de consenso o con otras fuerzas políticas, pues igual prefería no acudir. Compromís asegura que son partidarios de una alternativa de izquierdas, al igual que en Comú Podem, la otra confluencia con la que se ha entrevistado el rey, aunque Xavier Domènech advierte al PSOE. Parece que Pedro Sánchez ya lo tiene todo hecho, solo hace falta ver los medios de comunicación a día de hoy, pero no es cierto. Emplaza a Sánchez a que empiece a negociar y está seguro de que convencerán a los socialistas acerca del referéndum en Cataluña. Así están las cosas a estas alturas, 21 días después de las elecciones. Sobre lo que pasará o sobre lo que pueda pasar, vamos a hablar con la jefa de la delegación socialista en el Parlamento Europeo. Irache García, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Antes de que me cuente qué es lo que cree que va a pasar o dejar de pasar, usted acompañó a Pedro Sánchez a ese famoso viaje a Portugal donde hablaron con el primer ministro, el socialista Antonio Costa, que gobierna, que también quedó segundo, pero que gobierna con otros 2 partidos de la izquierda. ¿Qué pasó en ese viaje o a la vuelta de ese viaje? Porque parece que fue a partir de entonces cuando Pedro Sánchez vio que tenía bastantes posibilidades de ser presidente del gobierno. Bueno, es cierto que desde el 20 de diciembre hasta el día de hoy ha habido momentos distintos, muchas interpretaciones por parte de los medios de comunicación, por parte de distintos dirigentes políticos de todos los partidos, pero la visita a Portugal tenía el objetivo claro de conocer cuáles eran las políticas que hoy un primer ministro socialista está poniendo en marcha en Portugal, en una situación, es cierto, diferente a la que ha ocurrido en otras ocasiones. En Portugal ha habido un acuerdo con fuerzas políticas de izquierdas y se ha puesto en práctica el compromiso que se había asumido con la ciudadanía portuguesa, una política social, una agenda social, y queríamos conocer de primera mano cuál era el contenido de esas políticas que desde un gobierno socialista se están poniendo en marcha en uno de los países de la Unión Europea donde creo que podemos tener pues una relación importante. La relación de Antonio Costa y de Pedro Sánchez durante el último año ha sido muy estrecha. Han venido trabajando en propuestas a nivel europeo también acerca del cambio que se tiene que dar en Europa en materia económica y por lo tanto yo creo que fue una buena información la que pudimos traer. La situación, el escenario no parece el mismo porque evidentemente en Portugal no existen los partidos a los que necesita también el Partido Socialista aquí en nuestro país y entre ellos pues, hay partidos que directamente piden referéndum cuando no la independencia. Es cierto que la situación no es la misma, pero también es cierto que en estos momentos, en el escenario político que hay en nuestro país, en España, hay un mayor número de fuerzas políticas reformistas y de izquierdas que están pidiendo que pueda
haber un cambio de la política en nuestro país y, por lo tanto, por supuesto que no se asemeja a la situación, pero puede tener cuestiones en común. A nosotros nos importan las políticas, no los partidos. Y en cuanto a las políticas, hablamos del salario mínimo que se ha podido incrementar en Portugal, hablamos de la reforma social, hablamos de las pensiones, de las políticas que se han puesto en marcha con un gobierno socialista y que entendemos que van en la línea de la agenda social que el Partido Socialista quiere poder poner en marcha también en este país. ¿Y usted cree que Podemos ahora sí que está más en esa línea? ¿Que ha prescindido para hacer posible el acuerdo del referéndum que pedía inicialmente y que llevaba en su programa electoral? No soy yo quien para hablar en nombre de otros partidos políticos, pero es cierto que tras el resultado de las elecciones y con este escenario, lo que se ha abierto es un espacio de responsabilidad por parte de todos para dialogar, para no poner líneas rojas y para ver si somos capaces de llegar a acuerdos de reformas que se necesitan en este país y de ser capaces de entender que hay unas prioridades en la agenda política española y que la ciudadanía de nuestro país lo que está esperando es que seamos capaces de hablar de los problemas y de cómo solucionar los problemas que hoy la gente tiene. Por lo tanto, no es momento de establecer líneas rojas, es momento de buscar aquellos puntos de encuentro que se pueden tener entre distintas fuerzas políticas para presentar una agenda social y una agenda reformista. Ya que estamos hablando de Podemos y por ir a algo muy actual de lo que todo el mundo habla hoy, ¿cree que el partido de Pablo Iglesias debe dar algún tipo de explicación sobre esas imágenes que veíamos ayer en Antena 3 y que en cierto modo demuestran los vínculos de la formación morada con el régimen de Maduro, con Venezuela, porque evidentemente les había fletado un avión? Por supuesto. ¿Tiene que dar algún tipo de explicación? Tendrán que explicar cuál es la situación. Partido... Nuestro propio secretario general, Pedro Sánchez, hoy ha dicho que sean ellos quienes den las explicaciones oportunas y aclaren esta situación. Ante informaciones que salen en determinados medios de comunicación, no nos corresponde ni al Partido Socialista ni a nadie, entiendo, juzgar, sino pedir explicaciones y poder poner encima de la mesa la realidad de la situación, los contenidos, si han existido esos contactos, y deben de ser ellos quienes den las explicaciones. Y nosotros, el Partido Socialista, ha pedido esas explicaciones. Se lo digo porque en campaña un líder histórico del Partido Socialista como Felipe González fue muy duro con Podemos precisamente por esto, por esos vínculos con Venezuela. Es difícil de entender que precisamente tenga que ser su... Vuelvo a insistir, apoyo. Que es que ya el Partido Socialista ha pedido explicaciones al respecto y sigo insistiendo en que la posición en este sentido del Partido Socialista es muy clara, de exigir el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos en todos los espacios, en todos los países del mundo y por lo tanto también en Venezuela. Lo hemos hecho, lo hemos exigido, lo hemos pedido y por lo tanto somos coherentes y seguimos en la misma línea. Pero insisto, quien debe de dar explicaciones en su caso es los partidos a los que se ha vinculado esta información que en estos momentos tendrá que ser verificada o tendrá que ser explicada. Por cierto, usted que viene de Europa, ¿qué se dice acerca de lo que está ocurriendo en España y qué es lo que se espera? Bueno, pues es verdad que hay interés. ¿Hay interés? Hay interés. Yo le puedo explicar lo que son las conversaciones que hemos estado manteniendo a lo largo de estas últimas semanas con la familia socialista europea, con la socialdemocracia europea. No fue exclusivamente la visita a Portugal, sino que hemos mantenido también contactos y encuentros con otros líderes de partidos de hermanos en Europa. Y hay interés porque yo sigo insistiendo, es algo que llevo tiempo diciendo, y es que Europa necesita cambiar de rumbo y necesita ser capaz de impulsar reformas en materia económica que posibiliten el crecimiento, la inversión y el empleo. Y creo que es muy importante también, en ese sentido, pues, que el futuro gobierno de este país pueda ser una piedra importante de cara a construir una alternativa económica en Europa que favorezca el cambio, que favorezca acabar con la austeridad y poner en marcha políticas de inversión y políticas que generen empleo. Seguro que muchos de sus colegas europeos le están diciendo, pero ¿de qué se sorprenden en España? Si esta situación ya la estamos viviendo en nuestros países, pero ¿por qué aquí en España es distinto? Es decir, ¿por qué aquí en España parece imposible un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista?
Es cierto que posiblemente la situación que hoy tenemos en España, en muchos otros países de la Unión Europea, se ha venido reproduciendo a lo largo de las últimas décadas. Es decir, el tema de tener que llegar a acuerdos, a pactos entre partidos políticos es una realidad muy acostumbrada y muy normal en otros espacios políticos. En estos momentos, la situación en la que nos encontramos en España pues exige de ese diálogo, de ese entendimiento que en otras ocasiones no ha sido necesario porque claramente había una fuerza política mayoritaria. A partir de ahí, yo creo, y estoy plenamente convencida de ello, que en Europa y que el resto de países pues lo que está esperando también es que se resuelva la situación con un gobierno que sea capaz de sacar adelante los retos que tenemos como país y los retos que tenemos también en el marco de la Unión Europea. ¿Su partido daría el apoyo a un presidente del Gobierno que no fuese Mariano Rajoy, que fuese el Partido Popular, si el Partido Popular decide cambiar de candidato? El Partido Socialista ha dicho muy claro no a Rajoy y no al Partido Popular, porque Rajoy y el Partido Popular representan las políticas que han hecho tanto daño a la gente y las políticas que desde nuestro punto de vista deben de ser cambiadas y tenemos que ser coherentes y asumir responsabilidades. La gente, las personas que han apoyado al Partido Socialista lo han hecho para ofrecer una alternativa distinta a la que estos últimos 4 años ha llevado a cabo el Partido Popular. Y por eso hay que ser claro, hay que ser contundente y hay que explicar las cosas de manera muy precisa. El Partido Socialista entiende que el Partido Popular debe intentar conformar una mayoría y si no es así, si no lo consigue, primero tendrá que pensar el porqué. El por qué después de 4 años de mayoría absoluta ha sido incapaz de abrir cauces de diálogo y de debate con otros partidos políticos. Si el señor Rajoy, si el Partido Popular no consigue esa mayoría para la investidura, entendemos que somos responsables de ofrecer una alternativa a este país para que se pongan en marcha las políticas que hoy España necesita. Pero sea con quien sea. Hemos dejado muy claro cuál es nuestra posición, hemos dejado muy claro que no estamos hablando de cuestión de partidos políticos, sino de políticas, de esa agenda social que el Partido Socialista quiere presentar. Tenemos muy clara cuál es nuestra posición con respecto a determinadas cuestiones. El Comité Federal del 28 de diciembre aprobó una resolución donde establecía las bases sobre esa negociación y en las bases sobre esa negociación, insisto, hablamos de políticas, hablamos de las reformas sociales, de las reformas democráticas, hablamos de lo que hoy este país necesita y sobre esa agenda social es sobre la que vamos a trabajar con mucha responsabilidad, no les quepa ninguna duda, porque hemos sido un partido de gobierno en este país que hemos construido el estado de bienestar y vamos a seguir trabajando de manera responsable con lo que es España y con lo que hoy necesitan los españoles y las españolas. Gracias, Irache García, eurodiputada del Partido Socialista. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Buenas noches. La política regional, la verdad es que parece un oasis. Si la comparamos con la tormenta perfecta desatada en la política nacional, aquí se cumple medio año del acuerdo de investidura firmado entre PP y Ciudadanos. El próximo martes, el presidente de la Junta y el líder regional de la formación naranja harán balance de estos 6 primeros meses. El presidente y el consejero de la presidencia analizarán este martes con PP y Ciudadanos el cumplimiento de todo lo firmado en clave de estabilidad. Lo que el presidente dijo en su discurso de investidura es obligatorio, pero lo que se acuerda posteriormente pasa a tener ese mismo rango de obligatoriedad para nosotros. Balden ha remarcado también que lo acordado con los grupos en julio es una prioridad y se ha referido a la pérdida de 15.000 pruebas diagnósticas en el Hospital de Ávila. Niega el oscurantismo. No, los profesionales sabían que había sucedido este hecho. La inmensa mayoría de ellos ya habían visto esas pruebas, tenían el informe radiológico, que es lo que se suele realmente valorar, el informe que hace el radiólogo, y no necesitaban repetirla. Dice que se trata de un error y que se está investigando. Recuerda que se hacen al año 15 millones de pruebas, que están digitalizadas y con copia de seguridad. Además, el Ejecutivo ha aprobado abatir 2 lobos en Vitigudino y Ciudad Rodrigo, porque se han producido 10 ataques en los últimos 8 días.
Es algo que nos obliga, pues, como todos ustedes saben, la propia normativa, no solamente española, sino europea, que protege al lobo, con lo que para nosotros también es irrenunciable, que es la defensa de nuestros ganaderos. Sobre la reestructuración de los supermercados El Árbol en el Grupo Día, el Ejecutivo está en conversaciones con la empresa para asegurar que Día mantiene en los lineales los productos de Castilla y León de manera preferente. Bueno, momento ya de abrir los periódicos y de dar la bienvenida a nuestros tertulianos para analizar un día más apasionante en lo que se refiere a la crónica judicial y en lo que se refiere, evidentemente, a la crónica política. Esta noche me acompañan el director de ABC de Castilla y León, José Luis Martín. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juanma. Y con su chaqueta de pana negra, Tomás Ollas. Tomás, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está el patio, no? ¿Cómo está? Está tremendo, está tremendo. Está? Nos faltan páginas en los periódicos para contar lo que está pasando. Claro, que sí, nos faltan páginas. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A ver, de esos periódicos de los que hablábamos, ¿de qué hablan hoy? Pues mira, empezamos con la primera del norte de Castilla, que titula Servicios sociales y exportaciones afianzan el liderazgo de Castilla y León en España. Para hacernos una idea, las exportaciones han aumentado en la comunidad 4 veces más que en el global español. Diario de León, Triana exige declarar falso el testimonio del policía jubilado. Esta declaración en falso del testimonio llegaría a afectar al grado de implicación de la hija de la asesina confesa. Diario ABC, una llamada al 112 hace dudar del relato del policía clave en el crimen de Isabel Carrasco. Diario Palentino, siguiendo con crímenes, el crimen de la psicóloga del Centro San Juan de Dios, la autora asume 14 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario. Llega a un acuerdo con el Ministerio Fiscal que la considera inimputable y la familia de la víctima será indemnizada con 150.000 euros. Diario La Razón, los servicios sociales del gobierno Herrera se sitúan a la cabeza de la España autonómica, de todas las regiones de régimen fiscal común. Diario de Burgos, Rivera, el líder de Ciudadanos, ofrece al rey desencallar la guerra fría entre PP y PSOE. El Día de Valladolid, el rey propondrá investir a Rajoy, pero no descarta que éste ceda el paso a Sánchez. Diario de Ávila, Ávila se abre al turismo internacional en Fitur con la ruta de las huellas de Santa Teresa, que llegará a 12 países de 3 continentes. Y, por último, el norte de Castilla, Valladolid se volcará con Cervantes en el 4º centenario de su muerte para atraer turistas a la capital en la que residió y tiene su casa el escritor. Estas son las primeras páginas. Dime qué viñeta metes esta noche. Mira, te traigo la de Sansón, que se refiere a la broma que le gastaron a Rajoy, que dice, es una lástima que este Puigdemont fuera falso, porque empezábamos a entendernos. Una broma que la han podido ver por todos los lugares ustedes, donde evidentemente una emisora catalana llama a Mariano Rajoy haciéndose pasar precisamente por el presidente catalán y ya ven, llegan hasta a quedar la semana que viene. Pero bueno, entre otras cosas le dice Mariano Rajoy a Carles Puigdemont que tiene la agenda bastante despejada. Eso es la semana que viene. Lo cual yo no sé si quiere decir algo o no quiere decir nada, porque hace unos minutos, esta misma noche, Rajoy decía que por supuesto que se va a presentar en la sesión de investidura, que nos dejemos de especulaciones. Hombre, a ver, para empezar me parece una broma de mal gusto. Es decir, parece que ya es un subgénero periodístico lo de las bromas radiofónicas, ¿no? Se le ha hecho a varios dirigentes de otros países, ¿no? Recordar la de Pinochet, por ejemplo. Yo creo que le vienen en un momento de debilitamiento de Mariano Rajoy, en el que está, es verdad, un poco en estado de shock y bueno, pues no tiene la fuerza suficiente en estos momentos como para encarar este tipo de bromas, entiendo yo. Aunque es verdad que cuando uno le escucha, bueno, pues sale el Rajoy en estado puro, ¿no? Una persona cercana, normal, bueno, que es como es, ¿no? Pero sinceramente yo creo que este tipo de bromas no aportan nada y bueno, creo que deberíamos limitarlas un poco, ¿no? Es decir, más llamar a un presidente que aunque sea en funciones sigue siendo presidente de este país. Y más allá de la broma, ¿qué es lo que puede pasar o lo que vosotros creéis que puede llegar a pasar?
¿Va a ir Rajoy ¿Con respecto a Rajoy o con respecto a cualquier opción? Empecemos con Rajoy. Con formación de gobierno, ¿no? Empecemos Bueno, con Rajoy. Primero, Rajoy no tiene la agenda despejada, la tiene virgen y mártir. Y en segundo lugar, dice, es Rajoy en estado puro. Rajoy en estado puro es amorfo, con lo cual es muy difícil saber cuál es el verdadero estado puro de Rajoy. Una persona normal que coge el teléfono y que habla con un dirigente de forma normal. Todos los políticos son normales hasta que toman posesión. De todas formas, José Luis, sí que parece llamativo que un teléfono que suena en Moncloa llega hasta el presidente sin contrastar si se trata del presidente de la Generalitat o si es una broma de radio. Pero es que a lo mejor la comunicación entre ministerios, entre gobiernos, es más sencilla de lo que nos parece. Quiero decir que es que no puede estar, la secretaria no puede estar cuestionando cada llamada que llega, en fin, no sé cómo funciona, no tengo ni idea. Pero de verdad seguramente sea así. Saliendo de la broma, respecto a la pregunta que nos hacías, Sí, dejemos atrás la broma. Vamos a hablar bueno, acabamos de escuchar lo que al final preocupa a los ciudadanos. Acabamos de escuchar a la eurodiputada Irache García. Es decir, el Partido Socialista lo tiene muy claro. Va por todas. Pedro Sánchez está más vivo y con un dinamismo mucho mayor casi que en la propia campaña y se ve cerca de tener el poder, ¿no? Ahora bien, el Partido Popular es verdad que yo creo que Mariano Rajoy, por tener un perfil político pues distinto y con un manejo de los tiempos también muy pausado, pues sí, es que yo sí que le noto en estado de shock y con un debilitamiento, está como impávido, no quiere batirse en duelo contra Pedro Sánchez. Creo que Pedro Sánchez va a intentarlo, lo va a intentar hasta el final. Esto es cuestión de horas, de días, pero también estamos viendo lo que está pasando con partidos con los que puede gobernar, y no estoy hablando de Podemos. El Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, le va a exigir al PSOE que admita el derecho a decidir. Es decir, ya está poniendo precio a este apoyo, ¿no? Esto va a ser así, es decir, esto el ciudadano lo tiene que saber, que esto va a ser muy complicado. La marca catalana de Podemos también lo ha dicho esta tarde, que también se ha reunido con el rey Felipe VI y ha dicho que, que van a intentar convencerles al Partido Socialista porque eso también forma parte de su esencia. Tomás. Bueno, yo, partiendo de la base que estamos haciendo futuribles, cosa que es lógico, por eso nos dedicamos a esto tan sencillo que es la opinión, creo que Rajoy evidentemente no tiene la más mínima posibilidad de resultar investido. ¿Y Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, en cambio, creo que sí que podría ser investido, siempre y cuando las luchas internas no le debiliten lo suficiente o no le imposibiliten incluso con respecto a las externas. Porque es que cuanto más cerca existe o aparece la posibilidad digo, de que haya acuerdos del PSOE con otros partidos, por ejemplo Podemos, sin ir más lejos, parece que el baronazgo del PSOE se encampana más y se comienza... Yo creo que es todo lo contrario. Estamos viendo en estas últimas 24 horas cómo los varones más díscolos están calmándose bastante. Pero lo último que han dicho es que cualquier decisión que tome, primero, que tiene que ponerse en conocimiento con transparencia, claridad, etcétera, del Comité Federal, y segundo, que la decisión no es suya, sino que es del Comité Federal. Es decir, que se lo están poniendo difícil. Yo siempre cuento, aquí alguna vez lo habré contado, la famosa frase de Churchill cuando enseñaba a la Cámara de los Comunes a los nuevos diputados, les decía: ahí están nuestros adversarios, aquí están nuestros enemigos. Y es lo que le puede suceder a Sánchez. Yo creo que la pasividad de los varones en estas últimas 24 horas, que están muchísimo más cautos, le da unas alas a Pedro Sánchez que hace 2 días no tenía. Estamos viendo... Yo creo que las alas a Pedro Sánchez se las ha dado el hecho de que Podemos parezca que se está bajando un poquito el burro. Esas son las alas de Sánchez, que además son los argumentos que puede colocar delante del partido. Pero el señor Vara hoy ha dicho, o esta mañana ha dicho, que él tenía sus dudas. Que el horizonte de poder, escuchar lo que decía hace 4 días. José Luis, el horizonte de poder inmediato yo creo que amaina mucho las ínfulas de unos y de otros, es decir, de los varones socialistas y de los podemitas también. Yo creo, y de las confluencias. Yo creo que eso, el tocar ya casi poder... Después de... Cuidado que para Rajoy, yo creo que si se diera la posibilidad bastante remota de que pudiera ser investido, no sería ningún problema seguir gobernando, en absoluto. Pero para Pedro Sánchez podría convertirse en un problema muy grave, incluso letal para él dentro del partido, el hecho de tener que
presuntamente, supuestamente, gobernar sin manejar todos los hilos de la trama, del guiñol. Yo voy a poner un ejemplo muy casero, que es nuestro, es en Castilla y León. Me han dado ganas de preguntárselo a Irache García, que entiendo que conocerá bien la realidad de esta comunidad. Aquí en Castilla y León el Partido Popular y el Partido Socialista llevan pactando asuntos de calado y asuntos de comunidad durante muchos años, no solo ahora con el señor Luis Tudanca, lo ha hecho con Ángel Villalba, con Óscar López, con Julio Villarrubia. Eso, bueno, pues es casi una tradición, ¿no? Que aquí los pactos importantes funcionan. ¿Qué ha pasado desde que ha llegado Podemos? Es imposible pactar con ellos. El Partido Socialista, si alguien sufre al grupo parlamentario de Podemos en esta comunidad, es el Partido Socialista. Ellos mismos dicen que hacen oposición al Partido Socialista, no al partido que está en el gobierno. Y estamos viendo cuáles son las tensiones y las relaciones entre el señor Tudanca y el señor Pablo Fernández. Es imposible, a veces es imposible esa relación. Ahí está el conflicto de la Mesa de las Cortes y otros conflictos. Bueno, esto que es un ejemplo muy pequeño de una comunidad autónoma trasladado a nivel nacional con Pablo Iglesias, que es una persona que tiene que estar en la cresta de la ola, yo lo veo muy complicado. Tú dices que los varones están muy callados, pero claro, algo de opinión moderados, tendrán. Yo hablo de moderados, que han cambiado el discurso. Pero algo de opinión tendrán personajes tan importantes, y se lo decía yo antes a Irache también, como Felipe González, cuando ha escrito recientemente en las páginas del País artículos pues, bastante críticos con el régimen de Maduro, y ahora acabamos de ver esas imágenes en las que Maduro fleta un avión para la portavoz de la CUP en el Parlamento catalán, para el suegro y padre de un etarra y para una representante de Podemos, para que vayan a Venezuela. Es decir, al final todos éramos conscientes de los vínculos que podían existir entre Podemos y Venezuela, pero cada vez se hace más patente y más evidente. Y el PSOE ha sido muy crítico, no, lo siguiente, con este asunto. El PSOE ha sido muy crítico también con el concierto vasco y hoy el PNV le exige que el concierto vasco se mantenga. Quiero decir, es que son contradicciones más contradicciones. Y si no hablamos pero esto parece más que una cuestión de principios, ¿no? Es una cuestión personal de Pedro Sánchez, de obsesión de querer llegar al poder. Es lo que quiere, entrar en la Moncloa. Luego ya veremos por dónde cae. Bueno, pues veremos. De todos modos, perdona Juanma, yo no mezclaría tampoco estos asuntos de Venezuela y tal con algo que es puramente política española, ¿no? Independientemente de... dedicaba el 90% de sus intervenciones en los mítines de Sánchez a hablar de Venezuela. Sí, y de pero los bueno, vínculos con Felipe Podemos. González puede decir lo que quiera y en un periódico más, pero igual que lo dice Aznar, pero quiero decir que ese tipo de cuestiones no influyen, creo, decisivamente a la hora de tomar las decisiones que hay que tomar en este país, ni van a influir, ¿no? Maduro, Venezuela, etcétera, etcétera, no van ni siquiera a aparecer en ningún tipo de conversación. Bueno, mañana veremos qué es lo que sucede, porque mañana es cuando terminan las rondas de contactos del rey con los representantes políticos y no sabemos si al final tomará la decisión de que evidentemente Rajoy vaya a la sesión de investidura o de si abiertamente, si no tiene ninguna opción, que sea Pedro Sánchez el que tenga que tomar esa iniciativa. En cualquier caso, y le hemos escuchado antes al principio de este informativo, Rajoy ha dicho que sí, que él se siente con fuerzas para ir a esa sesión de investidura. Hablamos del juicio por el asesinato de Isabel Carrasco, si os parece. Jornada sorprendente la de hoy, vosotros lo lleváis también a vuestro titular destacado, ¿no? Esa llamada, esa confusión en torno a la llamada de uno de los testigos claves, del testigo clave, el policía jubilado que vio todos los hechos. Hombre, no quiero eludir la pregunta que me haces, pero hay que dejar una cosa bien clara. El policía jubilado es un héroe. Es decir, eso hay que dejarlo muy claro. Parece que hoy, en fin, está como en entredicho y se está cuestionando muchas cosas. Ha sido clave en este caso, ha permitido que el asesinato de Isabel Carrasco no quede impune, y ahora es una persona con una valentía y con un sentido del deber fundamental y encomiable. Habría que vernos a nosotros si en un momento como el que él vivió hubiéramos hecho ese seguimiento a Montserrat González, sabiendo que se estaba también jugando la vida. Iba con el arma. Exacto. Ahora bien, el impacto que este testimonio o este, entre comillas, falso testimonio, si al final se corrobora que ha habido un falso testimonio en el jurado, es lo que a mí más dudas me puede generar, ¿no? Porque es verdad que él dice que ha seguido a Montserrat González durante mucho tiempo, que no vio que ella tirara ese arma en ese garaje,
pero luego se desdice de lo que dijo inicialmente ante la policía el día de los sucesos y ante el juez de instrucción. No reconocer su voz cuando la reconoce su mujer y cuando lo reconocen otros testigos, que además dicen que sí que habló por teléfono, decir que no habló con el 112 cuando parece que sí que habló, bueno, pues de alguna forma es verdad que le debilita y pone en duda su relato. Es decir, puede pensar el jurado que todo lo que está diciendo sea falso, pero yo creo que es una mera anécdota, van a salir muchas más pruebas. Pero es una anécdota muy grave para los órganos judiciales que tutelan este juicio. Bueno, el juez ha dicho que no tiene por qué ser fundamental a la hora de decidir. No, pero lo que sí es fundamental es que se siembre la duda. Sí, es decir, con lo fácil que es comprobar las llamadas al 112 de León ese día y a esas horas, para ver si fue él o fue el jubilado que le seguía, que iba detrás de él, quien llamó y quien habló, efectivamente. Sí. Y eso debería haberlo esclarecido el órgano judicial de la audiencia que está... En cualquier caso, la esencia del juicio no varía en absoluto, porque la asesina es asesina, no es convicta de momento, pero es confesa. No solamente es confesa, sino que ha declarado clarísimamente que no se arrepiente. Entonces, por esa parte, la implicación de la hija de Triana pues puede matizarse, pero lo que parece innegable, vuelvo a decir que estamos hablando con futuribles y estamos opinando quizá de más, ¿no? Pero bueno, lo que parece innegable es que algún tipo de implicación ha habido. Y esos matices no le afectan al jurado, esos matices finalmente los juzga exclusivamente el juez. A mí lo único que se me escapa un poquito más es la participación de la policía. Y no es que se me escape, quiero decir que lo tengo menos claro hasta qué punto llegó, o si forma parte de un favor de amiga que luego se les va de las manos o algo así. Eso es lo único que tengo en duda, pero lo de la madre en absoluto y lo de la hija implicada tampoco. Que os tengo que ir despidiendo, ¿no? Ya me veis hacer gestos, ¿verdad? ¿Perdón? Que me veis hacer gestos, ¿no? De que os vayáis marchando, que ya va siendo hora. Gracias a los dos. La verdad es que hay mucha actualidad, mucho análisis, pero el tiempo es el que es. Gracias, José Luis. Gracias. Gracias, Tomás. Muchísimas Nos vemos. gracias. Ernesto, te espero el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hablamos de servicios sociales porque un 6,7, esa es la nota que ponen los gerentes y directores de servicios sociales de toda España a la atención social que se presta en nuestra comunidad. La tercera mejor calificación nacional y muy por encima del 5 de media. Según este informe, el equilibrio entre gasto, derechos y prestaciones es lo que convierte la región en un ejemplo. Castilla y León es la tercera comunidad con los mejores servicios sociales, solo superada por las forales. Detrás de esta calificación alta, la correspondencia entre los derechos reconocidos y los que realmente se aplican. Precisamente la aprobación en 2015 del catálogo que concreta estas prestaciones es lo que mejora este índice respecto al de 2014. Castilla y León la solemos poner siempre como ejemplo de que hay un equilibrio muy aceptable entre el gasto que realiza, que no es de los más altos de España, y la oferta de prestaciones y servicios. La incorporación de la dependencia a los servicios sociales y el protagonismo de las entidades locales son la receta de este equilibrio. Que mantenga y siga apoyando ese protagonismo local, que mantenga el nivel de gestión de la dependencia que está llevando a cabo y también que mantenga el nivel de racionalización en la gestión de los servicios. Castilla y León está muy por encima del 4,5 que recibe España en su conjunto, la peor puntuación desde que existe el informe. Los gerentes de servicios sociales creen que deben blindarse estos derechos en la Constitución. Hay 8 millones de usuarios de servicios sociales que necesitan imperiosamente que la Constitución incorpore el derecho a las prestaciones y servicios que reciben. Sugerencias que esta asociación trasladará a los grupos parlamentarios y colectivos sociales. La Junta se ha felicitado por estos datos, cree que el sistema de servicios sociales de la comunidad se consolida como uno de los mejores de España y asegura que estudiará las recomendaciones de ese informe para llegar a la excelencia. No solo indica que hay una mejor gestión o que somos eficaces en la gestión y actuamos con eficacia, sino quiere decir también que las personas, lógicamente, reciben unos mejores servicios, mejores prestaciones, mejor atención, mayor cobertura. Corroboran también el compromiso que los gobiernos del presidente Herrera han tenido siempre con los servicios sociales y, por lo tanto, también con las personas que más lo necesitan. El Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes llega a su 20ª edición. En esta ocasión ha galardonado a la periodista de Radio Nacional de España, Pepa Fernández.
La ceremonia se ha celebrado en el Teatro Calderón. Sobre el escenario, el presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid, ahí tienen a nuestro compañero Jorge Francés, que ha entregado el premio a la conductora de un programa que lleva 17 años en antena y que desde el primer momento se ha preocupado por dar esplendor a nuestro idioma. Hay gente que escribe hola sin H, pues por desidia, por poner una letra menos. Ese es el problema, pero no el hecho de la nueva tecnología de las redes sociales. Si todo el mundo escribiera bien en las redes sociales sería fantástico. Recuperar una palabra moribunda tan bonita como escuchante, que muchos creen que me la he inventado yo, que no, era una palabra que se utilizaba muchísimo en el siglo de oro y es una palabra preciosa para diferenciar a una persona que simplemente oye, a una persona que pone voluntad en lo que está oyendo, ¿no? Desde el filólogo Fernando Carreter, primer premiado en 1996, hasta la periodista Pepa Fernández, última en sumarse a esta nómina. Todos aparecen en este libro que reúne los 20 trabajos galardonados desde el nacimiento hace 20 años del Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes. Eso que decía el maestro Miguel Delibes de que el periodismo es un borrador de la literatura y la literatura es periodismo sin el apremio del cierre. Bueno, pues lo que hay en este libro y en estos artículos que se compendian es precisamente eso. En esta presentación no podían faltar algunos de los galardonados. Quizá hace 19 años que no leo mi propio texto y me da un poco de miedo encontrarme con él de nuevo porque le voy a ver muchos fallos. Lo que me hace especial ilusión es que ese artículo comparta un libro con artículos de otras personas que para mí fueron en su día referencia. Es decir, yo aquí me considero el Benjamín de la casa. Y junto a las letras de los mejores guardianes del idioma, encontramos ilustraciones de los mejores dibujantes. Siempre descubres en las expresiones y en los gestos de la gente que hay más caricatura de donde creías que a lo mejor no la había. Es toda una responsabilidad y un privilegio, o sea que lo hemos hecho muy contentos. En definitiva, una publicación única, original y con un gran valor artístico, que sirve también para entender la evolución que ha sufrido el periodismo durante estos últimos 20 años. Momento ya de conectar con el laboratorio del doctor Autonomistein, que ya saben, investiga el habitante perfecto de Castilla y León. Doctor Autonomistein, ¿qué tal? Buenas noches. En algún momento tendrás que decidir si emigras o te quedas. Solo así serás un auténtico castellano y leonés. Vaya. Buenas noches, joven Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Me temo que hoy nos va a hablar de las últimas cifras de la evolución de la población, ¿no, doctor Autonomistein? En efecto, joven Pérez, pero antes quiero comentar un dato simpático que he leído en la prensa regional. Las Cortes de Castilla y León tienen guardería o ludoteca, como se dice ahora, desde hace ya 7 años, al igual que el Congreso de los Diputados, y es usada por una media de 6 a 8 niños en cada pleno del Parlamento regional. El espacio cuenta con zonas diferenciadas por edades, monitores, aparatos y talleres para que los niños puedan trabajar mientras sus padres juegan en el hemiciclo o al revés. Esto viene a cuento de la polémica de la semana pasada, ¿no?, con el famoso bebé de Carolina Vescansa. Ahí quería yo llegar. Vaya. Resulta que ninguno de los 10 jóvenes parlamentarios de Podemos en las Cortes de Castilla y León tiene hijos, por lo que aquí no se puede dar la situación protagonizada por Carolina Vescansa. ¿Cómo no va a perder población Castilla y León cada año si los jóvenes de Podemos, adalides de la renovación, no procrean? Ni los de Podemos, ni los de otros partidos, 22.738 habitantes hemos perdido en 2014. Un 0,9% del total en un año. Esto se vacía al triple de velocidad que la media nacional. La mitad de los que se van son inmigrantes extranjeros y la otra mitad castellanos y leoneses de pura cepa. Ya solo somos 2.472.000. ¿Qué va a ser de este país sin hombres de Estado y sin mujeres en Estado? Le veo un poco trágico. Se nota que estamos en la semana del día más triste del año, ¿eh? Ah, sí, la tontería esa del Blue Monday. Así es. Menuda ocurrencia tuvo el que calculó que el tercer lunes de enero debe considerarse estadísticamente el día más triste del año. Estas tonterías despiertan mucho interés, aunque para noticia que ha despertado interés morboso, esta semana tenemos el juicio del asesinato de Isabel Carrasco. El caso tiene muchos aspectos interesantes, no lo niegue, ¿no? El odio, la venganza e incluso el sexo. Fascinante. Es una pena que la víctima no pueda defenderse de las afirmaciones insidiosas de la criminal que sigue disparando ahora sobre la memoria de la política leonesa. A cambio, podemos agradecer que todas las protagonistas de esta historia sean mujeres,
lo que nos ahorrará las generalizaciones habituales sobre el machismo asesino. Despoblación, falta de niños, crímenes... Es usted la alegría de la huerta, vaya. Sí, pero fíjese, todas estas noticias tienen algo en común, el vaciamiento de Castilla y León. Y por si fuera poco el vaciamiento de gente, tenemos el vaciamiento hasta de los anaqueles de los archivos, ya que el martes se cumplieron 10 años del expolio del archivo de Salamanca. Les recuerdo, la madrugada del 19 de enero de 2006 salieron las primeras cajas de las 2.000 que se han trasladado a Cataluña. 1 millón de documentos, muchos de ellos no tenían nada que ver con Cataluña, otros no han sido devueltos a sus propietarios originarios, sino que han pasado a engrosar el Archivo Nacional de Cataluña, creado por aquel entonces. La Asociación Salvar el Archivo de Policarpo Sánchez es muy beligerante en la devolución de estos legajos, por cierto. No creo que les sirva para mucho. En cualquier caso, podemos felicitarnos. El traslado de los papeles a Cataluña ha apaciguado a los catalanes. En estos 10 años se han cerrado heridas, se ha fomentado la paz y la concordia, y a la vista está. Los planteamientos extremistas han desaparecido de aquella entrañable tierra. Todo es paz y concordia entre Cataluña y el resto de España. ¡Qué gran acierto la destrucción del Archivo de la Guerra Civil! Sí, muy irónico le veo a usted, doctor autonomista. Endulcemos las noticias amargas con sentido del humor, que ya hay bastante gente enfadándose por todo en todo momento. Así lo hará el habitante perfecto, que ya saben, será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. En fin, doctor autonomista, hasta la semana que viene, ¿eh? Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. En menos de un minuto llega Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas. Recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este viernes Castilla y León. Que descansen.